Y justamente sobre esto vamos a conversar en este momento con el abogado constitucionalista Luis Pastor, quien ya está con nosotros. Buenas noches, doctor Pastor. Muy buenas noches, Víctor Caballero. Gracias por esta cordial invitación. Gracias a usted por darnos un poco de su tiempo. Y quisiera empezar preguntándole o pidiéndole, en todo caso, lo mismo que le pedimos casi siempre a todos los expertos con los que conversamos, ¿no? Nos gustaría que nos explique de una manera sencilla a la audiencia, a las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué es exactamente lo que está haciendo el premier Aníbal Torres con este anuncio de una presentación de cuestión de confianza para promover una ley que deroga la ley que la debilita? Y bueno, ¿qué considera, cómo explicaría usted la respuesta de parte del Congreso de la República? Voy a responder con manzanitas para que todos lo entiendan, porque este es un tema si tú has conversado con los abogados a veces cuando se enteran de una causa, o sea, de un tema, dicen, vamos a analizar el fondo y la forma. ¿Qué es lo más importante? El fondo, la esencia. Cuando entiendan la esencia, el tema de forma, el procedimiento va a ser algo simplemente complementario. ¿Cuál es la esencia? La esencia es de que en un Estado republicano hay separación de poder. El Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla. El Judicial resuelve las controversias. Concretamente eso es todo. Por lo tanto, quien hace las leyes es el Congreso. Pero quien le presenta proyectos no solo son los congresistas, sino también el Poder Ejecutivo. Pero imagínate que el presidente de la República pueda plantear cuestión de confianza si no le aceptan la modificación de un artículo de la Constitución. Entonces, ya no estamos hablando de un sistema republicano, estamos hablando de una monarquía. No hablo la palabra dictadura porque ya como que se ha politizado, ¿no? Vamos a hablar de una monarquía. En una monarquía el soberano es el rey, el monarca. Él ejecuta, pero él también decide la ley y también decide que la Constitución y la cambia cuando cree conveniente. Imagínate que tenga la facultad de cerrar el Congreso, entraría otro Congreso. A ese otro Congreso le dice, cámbiame estos 5 artículos de la Constitución, no te lo cambio, cierro el Congreso. ¿Me explico? Entonces ya no sería un poder ejecutivo, sería un poder legislativo. Por esa razón es que lo que ha presentado, pero como cuestión de confianza, es realmente, es un acto hasta te diré prevaricador, porque el presidente del Consejo de Ministros sabe cuáles son sus facultades, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. ¿Puede presentar un proyecto de ley? Por supuesto que sí. Si hasta los alcaldes provinciales pueden tener iniciativa legislativa. Obviamente, con mayor razón el presidente de la República, sobre todo sobre cualquier tema de la Constitución, cualquiera. Pero cuestión de confianza, no, en absoluto. Y para mayor abundamiento está la decisión del Tribunal Constitucional que considera la ley aprobada el año pasado no como una modificación, sino como un desarrollo constitucional, o sea, como una explicación. Así como, por ejemplo, tenemos artículos laborales en la Constitución, luego salió la 728 para desarrollar la Constitución. La Constitución decía, el trabajador tiene derecho a la defensa frente a un despido arbitrario. Y la ley dijo, eso se traduce de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, por lo tanto, es inadmisible. Entonces, realmente el tema, lo que está sucediendo, lo que tú has comentado en este preámbulo, pues son fundamentalmente comentarios de naturaleza política. El comentario que ha hecho Aníbal Torres Vázquez y el presidente del Consejo de Ministros, del Congreso de la República, son comentarios realmente de naturaleza política. O sea, yo te puedo dar la explicación, pero política, institucionalmente hablando, ¿cierto? También se puede presentarlo así. Ahora, doctor Pastor, si bien es cierto pues de que esta iniciativa de parte del gobierno de presentar esta cuestión de confianza ha sido interpretada de varias maneras, muchas personas coinciden en que este es un tema importante que se ha puesto en la agenda, ¿no? Un tema que en realidad había pasado bastante desapercibido en los últimos meses, y es que claro, el día de hoy, ya noviembre del 2022, tenemos
una ley de parte del Congreso, es cierto que ha sido declarada como constitucional por el tribunal, que bueno, más allá del tema de toda esta figura de los votos, de los magistrados, del TC, tenemos una ley que de alguna u otra manera complica la presentación de la cuestión de confianza. Es cierto, pues, de que ahora ya están más claros los requisitos, que no tiene que ver, pues, tiene que ver con las políticas generales del Estado y no tanto con el Congreso, pero uno de los puntos más preocupantes es que ahora es el Congreso el que decide si es que una cuestión de confianza ha sido admitida o rechazada. Algo que, por ejemplo, en el año 2019, usted recordará que, el Congreso aceptó, entre comillas, aprobó la cuestión de confianza del entonces premier Salvador del Solar, pero todos somos conscientes de que en la práctica lo que hicieron fue rechazarla, ya que continuaron con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora lo que tenemos es un Congreso que incluso el día de ayer, en un comunicado, le ha dicho al premier Aníbal Torres, mira, somos nosotros los que decidimos si es que una cuestión de confianza ha sido admitida o rechazada, y ustedes no pueden interpretar nada a menos que tengan un documento que señale expresamente, así un papel firmado que diga si es que esta ha sido admitida o rechazada. Esto no es un peligro para, sobre todo, el equilibrio de poderes, ya que ahora es mucho más difícil presentar una cuestión de confianza y es mucho más difícil también que esta sea rechazada, ya que ahora va a ser el Congreso el que va a decidir finalmente si es que esto ha sido admitido o rechazado. Muy buena pregunta y lo voy a responder con el perfil anterior, la esencia, lo de fondo y lo de forma. La pregunta es, la ley 31355, la decisión del Tribunal Constitucional, ¿restringe en algo al Poder Ejecutivo en cuanto a lo que es cuestión de confianza? Esa es la pregunta de fondo. ¿En algo le restringe? Mira, hace un rato salió Aníbal Torres Vázquez. Él no dice en qué le restringe. Los del Ejecutivo no dicen en qué le restringe. ¿Sabes? ¿En qué se le restringiría? Se le restringiría si es que ese dispositivo impide el ejercicio para lo cual ellos fueron elegidos. A mí me eligen para una función, no puede haber interferencia en eso. Y es más, la Constitución les da la facultad de cuestión de confianza. ¿Qué es una cuestión de confianza? La cuestión de confianza surge para fortalecer su iniciativa reformista. O sea, las cuestiones de confianza en el mundo se crean fundamentalmente para gobiernos reformistas. O sea, esos gobiernos que todos los días tienen propuestas para reformar la agricultura, la educación, etc. Y requieren el respaldo del Congreso. O sea, una confianza significa dame la confianza, respáldame en este cambio que voy a hacer, ejemplo, Ministerio de Economía y Justicia, en cualquiera de sus 20 ministerios. Entonces, ¿hay alguna restricción a su rol de poder ejecutivo? Ninguno. No solo lo digo porque porque ellos no lo señalan tampoco. En la solicitud presentada el día de ayer, por cierto, ahí no dicen en qué cosa le restringen. O sea, no hay ningún tipo de restricción. O sea, por esa razón señalo de que la Constitución no ha sido modificada. Aquí hay un tema de naturaleza un poco política, ¿no? Por eso que ayer, ahora el premier dice, yo no he pedido todavía la confianza, se me han adelantado. Y lo dice verbalmente y también lo dice por escrito. Lo positivo de todo esto, Víctor, caballero, es que entra al debate, porque tiene que debatirse públicamente, cuáles son las características del Estado republicano. Entonces allí vamos a escuchar en el fundamento del doctor Aníbal Torres, ex decano de la Facultad de Derecho de San Marcos y del Colegio de Abogados de Lima, mi maestro, mi profesor. Ahí vamos a escuchar cuando él diga en qué se restringe al Poder Ejecutivo. Sí, efectivamente, doctor Pastor, creo que es un tema que debe ponerse en debate, ¿no? Creo que sí es importante que se pueda analizar, se puedan discutir algunos de los alcances de esta, no me refiero a la figura de la cuestión de confianza, sino a la figura per se, pues, de revisar qué es exactamente cuál es exactamente el estado en el que se encuentra en este momento la figura de la cuestión de confianza. Ahora,
hay varios temas que son discutibles, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, tenemos un tribunal constitucional que por voto en mayoría, no fue un voto unánime, por voto en mayoría, pues declaró la constitucionalidad de la ley del Congreso que modifica la figura de la cuestión de confianza, efectivamente, pero eso tampoco hace, pues, que sea una ley tallada en piedra, ¿no? En su momento también hemos tenido varias decisiones sumamente cuestionables del Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando tomaron esta decisión que permitió la anulación del indulto de, la anulación de la anulación del indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Y todos sabemos perfectamente cuál es el origen de esta decisión. Mi pregunta puntual, doctor Pastor, es: ahora que tenemos este tema en agenda, no está todavía en debate, ya que el Congreso, pues, en todo caso, la mesa directiva ha tomado la decisión de emitir esta respuesta ante el primer Aníbal Torres. ¿No considera usted que, al margen de si es que la figura presentada por el primer Aníbal Torres, bueno, anunciada por el primer Aníbal Torres, sea la correcta o no, ¿no considera usted que este tema debe debatirse en el Congreso y debe discutirse cuáles deberían ser realmente los alcances de la cuestión de confianza, al margen de cuál sea la posición del Congreso? ¿No cree que debería tomarse una postura, una medida que sea, pues, multipartidaria, que sean todos los partidos los que puedan participar en esta discusión? Por supuesto que sí, totalmente correcto, que se ponga al debate. ¿Por qué razón? Porque, como lo ha dicho el Premier hace unos momentos, él dice, y lo dice, digamos, más que todo en su exposición, más que en el documento, ¿no? Él dice de manera un poco socarrona, como corresponde, él dice que ellos, o sea, el presidente de la República, sí tiene facultad para presentar proyectos de ley. En este caso es un proyecto de ley para derogar una ley existente. ¿Tienen facultad para presentar esa iniciativa? Por supuesto que sí. El Congreso está obligado, debe debatir y decidir, por supuesto que sí. Y por esa razón, que hoy día ya lo precisó, aclaró el Premier, ¿no? Él ha dicho, un momentito, recién voy a sustentar. Convoquen al primer pleno, ahí me van a tener y allí voy a sustentar y ahí se va a producir este importante debate que obviamente tengo casi toda la seguridad de que va a llegar con dictamen ya de la Comisión de Constitución. Entonces el debate va a ser mucho más profundo. Yo creo que ese debate va a ser el preludio, por ejemplo, para discutir para las futuras reformas de la Constitución, especialmente en el aspecto de lo que es la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y en general en cuanto a la reforma del Estado. O sea, esas personas que están planteando, por ejemplo, modificar la Constitución, reformarla o cambiarla, este es el momento apropiado, ¿ok? Pero siempre poniendo las cosas claro, separación de poderes, ¿ok? Para que ya no haya esa crisis política que a veces se crea la crisis cuando se ve la parte procedimental. O sea, es un debate como que una burbuja, realmente, porque no se ha planteado el debate en el aspecto de fondo. ¿Cuáles serían esas restricciones? O, por ejemplo, el tema de la vacancia. Eso, lo de incapacidad moral, es muy amplio, muy laxo. Debe ser más preciso. Ahí, yo creo que vamos a buscar la parte positiva de esta iniciativa legislativa. Puede ser el preludio de un importante debate de reforma de la Constitución globalmente hablando. Muchas gracias, doctor Pastor, por haber estado aquí. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches.